Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos con mucho cariño a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también a través de nuestro Facebook, El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Crisis en Siria. Fuerzas yihadistas toman Damasco y el presidente Bashar al-Assad abandona el país. ¿Cuáles serán las consecuencias y efectos que vendrán en cadena? Quédese hasta el final del programa y descubra, bajo la palabra de Dios, qué es lo que viene. La crisis de Siria explotó y se desmoronó la dictadura. Ante el rápido ritmo de los acontecimientos en Siria, ha dejado al mundo asombrado por el veloz desenvolvimiento de los eventos y el control de las fuerzas yihadistas en importantes ciudades y también con la capital Damasco, que ocasionó la caída del régimen de Bashar al-Assad, el régimen autoritario que duró 24 años, y que tras esta rápida ofensiva rebelde, donde Bashar al-Assad fue abandonado por sus aliados, tanto Rusia como Irán, ya no tuvo apoyo militar, y que lo único que Rusia hizo con Bashar al-Assad es ofrecerle asilo a él y a sus miembros de su familia. Así lo informó la prensa estatal rusa. Y la caída del régimen de Bashar al-Assad pone en vilo al Medio Oriente. Tan es así que Israel refuerza sus tropas en la frontera a la luz de los acontecimientos por la guerra civil en Siria. La ofensiva relámpago ha hecho crecer la tensión regional, donde también ya se reportan ataques aéreos de Israel en Damasco, Siria. Y las órdenes del primer ministro Benjamín Netanyahu es que el ejército israelí tome la zona desmilitarizada que está en el Golán, ya que Siria y su capital Damasco viven horas de terror y caos, y escuche, por parte de los grupos terroristas armados, quienes han impuesto un toque de queda donde se han perpetrado numerosos actos de vandalismo y saqueos en diversas instituciones públicas como privadas. Y ahora, si usted se pregunta por qué ya llaman a estos grupos rebeldes, yihadistas, terroristas, que tomaron Damasco y han derrocado a Bashar al-Assad, es que este grupo islamista, esta organización terrorista, conocida como HTS, es designada como una organización terrorista por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y también por Estados Unidos, Canadá y otros países. Y para poder comprender mejor, tenemos que saber que este es una filial directa, y así nació este grupo terrorista bajo el cobijo de Al-Qaeda y del líder del grupo autodenominado Estado Islámico, ISIS. La tensión ha escalado en Israel, tan es así que las fuerzas de defensa israelí están diciendo que ya están operando en Siria para proteger a Israel. Y esta escalada en las tropas terrestres se ha intensificado contra los frentes terroristas que sufre Israel, contra el terrorismo de Judea en Samaria, en Gaza, en el Líbano, y ya entraron ahora al territorio sirio. Así lo dijo Herzi Halevi, el jefe de las fuerzas de defensa israelí. Y el peligro y la lucha por Siria es una batalla por el dominio de todo Medio Oriente, donde se avecina un periodo de caos en una región que ya está en llamas. La guerra que ya está en Líbano entre el grupo terrorista Hezbollah e Israel, en la Franja de Gaza,
con los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica contra Israel, sin olvidar la guerra que tiene Irán e Israel y el peligro que esto se extienda, y más con la amenaza de las armas químicas y misiles balísticos que tiene Siria, y que hoy los rebeldes islamistas pueden hacer uso de ellas. Recordemos que en el 2018 la prensa internacional, en una investigación en Siria, las armas químicas tenían a Bashar al-Assad a punto de ganar la guerra civil, cuando las utilizó contra su propia población. Varios encabezados decían que la Fuerza Aérea Siria había utilizado armas químicas en el 2018. Y como también la Organización Mundial de Salud declaró sentirse alarmada por el uso de armas químicas altamente tóxicas en Siria. Y este peligro obviamente que aumenta en este conflicto que se está calentando más en Siria y teniendo como vecino a Israel, donde las fuerzas yihadistas tienen también en sus planes atacar a Israel. Tan es así que hay un informe desde Jerusalén donde Israel despliega tropas en la zona de amortiguamiento del Golán para evitar y garantizar la protección de todas las comunidades israelíes en los altos del Golán. El peligro escala en grande manera, porque estos rebeldes islamistas han tomado Damasco, donde Irán ha utilizado ese lugar para almacenamiento de su armamento y distribución de sus armas a los grupos terroristas para atacar a Israel. Por eso Israel atacó sitios de armas químicas y cohetes de largo alcance que están en Siria, atacando a activos militares que ha dejado el régimen de Assad. Y la Fuerza Aérea de Israel ha atacado más de 300 objetivos en Siria, destruyendo decenas de aviones, arrasando con la capacidad militar del ejército sirio. Y también fueron ataques a los arsenales de armas estratégicas para que no caigan en manos de los terroristas del grupo HTS. Señales que nuestro amado Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia en el glorioso evento del arrebatamiento. Y para darnos cuenta que los eventos finales para que dé inicio la guerra del Salmo 83, donde implica la destrucción de Damasco, como dice Isaías capítulo 17, versículo 1, el punto central es que esta lucha por Siria es una batalla por el dominio de todo Medio Oriente, donde Siria es el barómetro de cómo está cambiando la dinámica del poder en la región, y lo que se avecina es un periodo de caos en una región que ya está en llamas, donde este grupo terrorista HTS ha agravado la situación en esa zona, que obviamente trae un apoyo militar por una nación más poderosa que Siria, porque para derrocar un gobierno obviamente tiene que tener un apoyo económico y militar, y esa nación es Turquía, Togarma, como lo dice en Ezequiel capítulo 38. Turquía vendrá en la guerra de Gog y Magog, que es después de la guerra del Salmo 83. El presidente turco Erdogan nunca estuvo de acuerdo con el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Muestra de ello que lanzó numerosas operaciones militares contra Siria, principalmente contra las fuerzas kurdas en Siria. Erdogan ha expresado su apoyo al avance rebelde y obviamente hace pensar apoyo militar y económico. Y hay también fuentes informativas que están hablando que Arabia Saudita y Qatar también están atrás de este escenario. Al final de cuentas, la intensidad de que esto escale a una guerra regional es cada vez más cerca, y más cuando el presidente turco Erdogan
ha manifestado de unir a los países musulmanes y marchar en contra de Israel. Ahora, con el grupo terrorista HTS en Siria, Israel está cada vez más rodeado de terroristas y el peligro que vengan los ataques. Y obviamente ante estos eventos, para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que esto va a detonar la guerra del Salmo 83, porque todas estas naciones y grupos terroristas se van alineando conforme a lo que nos dice el Salmo 83, versículo 4. Porque esta lucha de poder en Siria, donde tienen tropas tanto Rusia como Irán, obviamente que lo único que están esperando es el líder que tenga el valor de lanzar ya un ataque desde Siria, desde Damasco a Israel. Y ahí será el inicio de la guerra del Salmo 83. Y para poder comprender este escenario con bases bíblicas, tenemos que estudiar la palabra de Dios de lo que nos advierte y dice el libro de Jeremías en el capítulo 1, del versículo 9 al 14, por favor. Vamos a usar diferentes versiones de la Biblia para poder comprender mejor en su traducción algunas palabras que son más claras y entendibles, que precisan por qué fue el relámpago ataque del grupo terrorista HTS y que en poco tiempo, en 11 días, derrumbó una dictadura que tenía más de 50 años y que Bashar al-Assad, con 24 años en el poder, no pudo sostenerse. Y ver la cadena de efectos y consecuencias que va a traer esto conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ir analizando versículo por versículo para poder entenderlo mejor. Y así ver qué le espera a Israel en todo este escenario y convulsión que hay en Siria. Gracias. Aquí tenemos Jeremías capítulo 1, versículo 9, y utilizaremos la versión Reina Valera. Y extendió Jehová, Yahvé, su mano, y tocó mi boca, dice Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 10. Ahora aquí tenemos la versión de las Américas. Y Dios le dice a Jeremías, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Lo impresionante en esta versión es la traducción que nos habla de un derrocamiento, para derrocar. Y ese derrocamiento es el de Bashar al-Assad en Siria. Y viene esto para plantar. Escuche esa palabra, para plantar. Vámonos al versículo 11 para ir entendiendo mejor todo esto. Gracias. Aquí tenemos la Biblia de las Américas. Vino entonces a mí palabra del Señor, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y ahora vamos a entender por qué esa vara de almendro. Versículo 12. Gracias. Aquí nos están poniendo la versión de la Reina Valera y dice, Jeremías, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y cuando escuchamos esa palabra apresuro, es conforme a los eventos que están ocurriendo en Siria. Y escuche por qué. Porque esta coalición rebelde armada en Siria es una nueva agrupación terrorista y está formada por varias facciones islamistas que avanzó por 11 días en Siria, arrasando importantes ciudades y reavivando un conflicto civil y derrocando a Bashar al-Assad. Y los eventos de este conflicto han sido sorpresivamente todo muy rápido.
Tan es así que Israel, tan pronto fue derrocado Bashar al-Assad, empezó a hacer ataques, sobre todo en lugares sospechosos donde se almacena el armamento que Irán manda a los grupos terroristas a Siria, y también esos almacenamientos donde hay armas químicas. Todo exactamente se apresuró en este conflicto que evolucionó rápidamente para un derrocamiento de un presidente y también para que Israel avance ya dentro de territorio sirio y así proteger a su población en esa zona norte. Ahora escuche lo que nos dice el versículo 13, versículo que nos da la ubicación geográfica del escenario en relación a Israel y lo indica que es al norte, y al norte está la nación de Siria, para que no nos quede la menor duda geográficamente de dónde viene esa amenaza, ese peligro para Israel. Gracias, aquí nos están poniendo la versión castellán. Me fue dirigida por segunda vez la palabra de Yahvé, de Jehová, en estos términos. ¿Qué ves? Respondí, dice Jeremías, estoy viendo una olla que hierve y que se vuelca, que se derrama desde el lado del norte. Exactamente, Siria está al norte de Israel y todo coincide exactamente estos eventos conforme a la profecía bíblica. Ahora, ¿qué es lo que va a traer? ¿Qué más va a ocurrir? Ahí mismo, Jeremías capítulo 1, versículo 14. Y ahora es la versión Reina Valera. Me dijo Jehová, Yahvé, del norte, de Siria, se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Más claro, ni el agua. Hasta aquí, estos versículos nos indican los eventos para la guerra del Salmo 83. Después de su victoria en esta guerra de Israel, viene la guerra de la venganza, que viene liderada por Gog y Magog, Rusia y todas las naciones de la ex Unión Soviética Socialista y todos los países musulmanes. Escuchemos lo que nos dice Jeremías capítulo 1, versículo 15. Y aquí estamos leyendo la versión de Dios habla hoy en castellano. Y dice, yo, el Señor, Dios, Yahvé, Jehová, aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte, Ahí está Rusia, Turquía y todas las naciones que están marcando este mapa. Y vendrán sus reyes, sus presidentes, ministros, y van a poner sus tronos a la entrada de mismo Jerusalén, cuando Israel, después de su triunfo de la guerra del Salmo 83, lo desarmen, y cuando venga lo que hemos explicado ya en programas pasados, lo que es la guerra de Gog y Magog. En la sección de comentarios de este video vamos a dejar los links de los enlaces para que usted vea estos videos en relación a las guerras del fin y pueda comprender mejor este escenario. Cuando pongan a la entrada de Jerusalén sus estandartes, sus tronos, estas naciones, es cuando Dios mismo los va a destruir. Y eso lo hemos explicado claramente en los videos que tenemos en relación de la guerra de Gog y Magog, de Ezequiel capítulos 38 y 39. Y en esos videos va a ver cómo Dios va a destruir a todas estas naciones y reyes que irán de la parte norte de Israel. Y ahí será el fin de Gog y Magog y de todas las naciones que fueron a pelear contra Israel. Dios mismo defenderá a Israel. Y al dar inicio a estas guerras del fin, la economía global va a ser afectada y sus efectos vendrán en cadena al mundo entero. Las alertas son claras y las alarmas están sonando ya, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia en el glorioso evento del arrebatamiento. Ahora nos vamos a contestar preguntas que surgieron del programa pasado con título
entramos en la hora final, donde hablamos y tratamos dos eventos claramente diferentes bajo la palabra de Dios, que es el arrebatamiento, que es antes de la semana 70, y la segunda venida, que es al final de la gran tribulación, al final de la semana 70. Y mostramos con bases bíblicas las diferencias contundentes que existen de estos dos eventos que son completamente diferentes. Y también tratamos el siguiente punto, que fue que en el arrebatamiento es un pequeño grupo de salvos vivos que se va y que muchos se quedarán aquí en la tierra. Y que el motivo es que muchas doctrinas les han quitado la fe del arrebatamiento al decirles que no existe o que lo confunden con la segunda venida. Todo lo mostramos con bases bíblicas, que es lo que da sustento a lo que decimos. Hemos recibido decenas de comentarios por las estaciones de radio y en nuestras redes sociales. Y aquí en YouTube, algunos de ellos los puede usted leer. Interesantes preguntas o comentarios. A todos que se han tomado ese tiempo para escribirnos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Ahora, respecto a los comentarios que solamente vienen con opiniones personales, les contesto con todo amor y respeto, porque la palabra de Dios me dice o nos dice cómo debemos de ser ante estos eventos que la palabra de Dios tiene profetizados. Nos dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, por favor, para aquellas personas que son opiniones pero no tienen bases bíblicas, pero bíblicamente mire lo que dice la palabra de Dios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a que no contiendan sobre palabras. Se lo repito, no es bueno contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Y nosotros que estamos bajo la palabra de Dios, nuestra base debe de ser la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando hacemos comentarios o damos opiniones, pero sin bases bíblicas, y solamente por medio de palabras son nuestros argumentos que presentamos, es para perdición, así nos los dice para los oyentes. Ahí mismo, versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿De qué nos sirve hablar bonito y decir varias cosas si no tiene sustento? Por eso debemos presentarnos ante Dios, aprobados, que usamos correctamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Versículo 16, ahí mismo, por favor. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Por eso no contestamos esos comentarios que nada más son opiniones, pero que no traen bases bíblicas. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad, a la maldad. Bueno, aquí nos llegó otra pregunta que nos dice ¿por qué enfatiza que Lucas 12:32 es una manada pequeña que solo se va en el arrebatamiento? Por favor, denos más bases bíblicas, que es un pequeño grupo que se va en el arrebatamiento, para tener así más validez sus argumentos. Primero que todo, muchísimas gracias nuevamente a todas aquellas personas que nos mandan preguntas. A las personas que no vieron el programa pasado, entramos en la hora final, les exhorto a verlo, porque va a encontrar mucho más argumentos que los que vamos a presentar hoy. Hoy solamente vamos a contestar conforme a la pregunta, que quieren más argumentos, y obviamente lo vamos a hacer. Recordemos que en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22 nos deja muy claro: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es que no se van muchos en el arrebatamiento, son pocos. Y nos lo confirma el siguiente versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán en aquel día. Si nos damos cuenta,
Son muchos los que se van a quedar y dirán: Señor, Señor. Y una de esas causas, como lo mostramos en el programa pasado, es que no tienen fe, ya no creen, se han apostatado, se han apartado de la fe, como dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Se han apartado de la fe y entre ellos ya no creen el arrebatamiento, que el arrebatamiento es por fe, porque Hebreos capítulo 11, versículo 5 y también versículo 6 nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto, arrebatado. Y el versículo 6 nos dice claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se va a ir en el arrebatamiento si no tiene fe? Que ya no le cree a lo que está escrito en la palabra de Dios. Enoc se fue porque tuvo fe. Así también nosotros tenemos que creer en el arrebatamiento, que es muy diferente a la segunda venida y que en el programa pasado mostramos varias diferencias para no confundirlo, que es el mismo evento. Para empezar, se escriben diferente. Arrebatamiento de la palabra griega harpazo y la segunda venida viene de la palabra parusía, epifanía, que es cuando viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Ahora voy a contestar dando más versículos que confirman que es un pequeño grupo. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, por favor. Gracias. Entrad por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? Nuestro Señor Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, se van a perder. Así nos los dice Juan capítulo 10, versículo 7, cuando nuestro Señor Jesús dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Escuchó? Él es la puerta de las ovejas, no de los cabritos, que quieren andar en el evangelio como ellos quieren, no conforme a la palabra de Dios. Y las ovejas escuchan la voz de su pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es otra diferencia. No todo el que me dice Señor, Señor, y no todos son ovejas. Hay muchos cabritos, o hay vírgenes sensatas, sabias, o hay vírgenes insensatas, tontas. Pidámosle siempre a Dios discernimiento para poder comprender su palabra y ore que el Espíritu Santo le dé luz, entendimiento a su palabra. Ahora, si lo duda, vámonos a Mateo capítulo 7, versículo 14. Ahí nos los vuelve a confirmar. Porque estrecha es la puerta. Nuestro Señor Jesús es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y aquí está claro. Y pocos, se lo repito, y pocos son los que la hallan. Y como son pocos los que la hallan, tenemos otro versículo que también lo confirma y lo deja muy claro. Mateo capítulo 20, versículo 16, nos lo confirma. Así, los primeros serán postreros y los postreros serán primero. Hablando de Israel y la iglesia, de Cristo. Los primeros fueron Israel y los postreros hemos sido la iglesia. Y los postreros seremos primero los que van a ser arrebatados. Y los primeros serán postreros. Israel aún le falta vivir sus semanas 70. Y escuche, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Otra pregunta que surgió, que todos somos salvos por gracia, no por obras. Así nos los dice Efesios 2:8. Bueno, para las personas que tocaron este punto, tienen toda la razón. La salvación es por gracia. Así nos los dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por favor. Ahí nos los deja demasiado claro.
pidamos sabiduría al Señor para poder entender cada palabra, porque por gracia somos salvos. Ahí que quede clarísimo. Por su gracia somos salvos, por medio de la fe. Si usted no tiene fe o le quitan la fe, ¿a dónde está su salvación? Ahí lo deja muy claro, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, de nosotros, pues es un don de Dios. Claro, la salvación es un regalo divino que Dios nos da para los que tenemos fe. Y el versículo 9 lo confirma. No es por obras, para que nadie se gloríe. Si a usted le dicen que para ser salvo tiene que guardar la ley, esas sí son obras. Y si usted dice es que yo sigo la ley porque nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, obviamente Él no vino a abolir, porque esta ley es para Israel, no para la iglesia de Cristo. Es para los hijos de Israel. Así nos los dice Levítico capítulo 26, versículo 46. Estos son los estatutos, las ordenanzas o mandamientos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Es para los hijos de Israel. Recuerde Romanos capítulo 6, 14, que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, para que nos quede más claro, y ahí nos demos cuenta de tantas doctrinas que se han separado de la palabra de Dios, escuche esto con atención, porque a lo mejor usted está escuchando a algún predicador que está en este tipo de doctrinas y no se da cuenta que su fe va mermando o ya no tiene fe. Romanos capítulo 3, del versículo 23 al 25, por favor. Ahí nos dice claramente que todos hemos pecado. Ahí nos los deja muy claro. Gracias. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí nos deja muy claro que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados, no por obras, sino gratuitamente, oiga, por su gracia. Se lo repito, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación que hizo nuestro Señor Jesús, pagando con su propia sangre. No es por obras, es por su gracia. Pero hay que tener fe, como nos dijo la palabra de Dios, que por gracia somos salvos, pero por medio de la fe, como nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahora vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 25, donde ahí vamos a ver el gran amor de Dios que tiene para con nosotros, a quien Dios puso a nuestro Señor Jesucristo como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe, escuche, en su sangre. Nuevamente nos pide fe de creer, lo tenemos que creer que es por su sangre, para que Él pueda manifestar su justicia, su justificación, y escuche, a causa de haber pasado por alto, se lo repito, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en su misericordia, en su amor, los pecados de nosotros. Pero escuche, los pecados pasados. Porque aquí contesto para aquellas personas que también nos dicen que no se pierde la salvación, porque ya todo nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Sí, el día que recibimos a nuestro Señor Jesús por fe, como nuestro Señor y Salvador, todos nuestros pecados pasados son perdonados. Pero a partir de ese momento, todo lo que volvamos a hacer tenemos que estar a cuentas con Él a diario, como dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Y también nos lo confirma Primera de Juan capítulo
1, versículos del 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados a nuestro Señor Jesús, Él es fiel y justo en perdonarnos y nos limpia esos pecados con su sangre preciosa que derramó en la cruz por nosotros. Por eso tenga mucho cuidado con esas doctrinas que le dicen salvos siempre salvos. Y a lo que debemos de hacer caso no es lo que diga el hombre, es lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Por eso es muy importante que cuando escuche una predicación aparezcan los versículos. Si no aparecen los versículos, ¿cómo puede verificar si lo que están diciendo es verdad? Y muchos en automático confían y creen en cualquier predicador. Por eso nosotros ponemos las citas bíblicas para que usted verifique si no estamos adulterando, manipulando u omitiendo cosas que dice la palabra de Dios. Tenemos que presentarnos como siervos de Dios, aprobados. Y a mí sí me preocupa que Dios me tome aprobado. No estoy aprobado, viene condenación a mi vida. Y yo no quiero tener esa condenación. El problema que muchos predicadores, por ver como negocio el evangelio, lo que más les interesa es tener personas para que los diezmos, las ofrendas, sigan. Vamos a orar y pedirle a Dios que todas las personas que vean este video, en su gracia y misericordia, nos tenga y nos prepare para ese día glorioso cuando Él venga. Que si tenemos que pedir perdón a alguien que hemos ofendido, lo hagamos. Si tenemos que pedirle perdón a Dios que lo hemos ofendido, hagámoslo. Y si a través de pensamientos también hemos ofendido, pidámosle perdón a Dios. Vamos a orar sabiendo que tenemos un abogado, a nuestro Señor Jesucristo, si hemos pecado, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que tenemos un intercesor ante Padre Eterno, como dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Gracias, amado Señor Jesús. Venimos en tu santo y bendito nombre a pedir a Padre Eterno que en su gracia y misericordia quite todo lo que no le agrada de nosotros, que seamos unas nuevas criaturas, como dice tu palabra en Juan capítulo 3, versículo 3, que nazcamos de nuevo y que seamos todos conforme a tu voluntad. Prepáranos para el día glorioso del arrebatamiento, que nuestra fe crezca, se incremente en amor y pasión por predicar tu palabra, por alertar a muchas personas que tú vienes, y que lo que más deseas es que todos procedamos al arrepentimiento, como dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que tú no tardas, sino que eres paciente para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y este día te pedimos perdón y te suplicamos que en tu gracia y misericordia, con tu bendita sangre que derramaste en la cruz, limpies todas nuestras maldades, iniquidades, pecados, y que en tu gracia estemos conforme a tu voluntad. Y si hay una persona que el día de hoy quiere confesar a Jesús como su Señor y Salvador, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, repita después de mí y dígale: Señor Jesús, el día de hoy vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Desde este día te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Te pido, el día que tú vengas en el arrebatamiento, en tu gracia y misericordia, pueda estar conforme a tu voluntad. Prepárame, límpiame y dame una pasión por servirte, Señor, para que más personas conozcan de tu infinito amor. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por haber acompañado en este programa y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida
para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparta este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios acá abajo, para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lea los comentarios de los demás y las bendiciones, también lo bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa, y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado.